Quesada, compañeros, estudiantes y personas que me visualizan a través de esta plataforma. Tengan cada uno de ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Jonathan Francisco Chajal Pérez, estudiante de la carrera de Perito Contador en la Escuela Particular Mixta Juegateca de Ciencias Comerciales en Cuiabá. En esta ocasión tengo el agrado de exponerles varios temas sobre la exposición número 7, correspondiente al curso de práctica supervisada. Espero que sea de agrado para ustedes. Los temas a exponer son definición de contabilidad, principios básicos de contabilidad, reserva legal y fundamentos legales para operar la contabilidad. Espero que sea de agrado para ustedes. Definición de contabilidad. La contabilidad es una técnica que se utiliza para producir sistemáticamente y estructuralmente información financiera expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de cierto evento económico identificable y cuantificable que le afecta con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad económica. Características de la información contable. Definición de contabilidad como técnica utilizada para reproducir información que sirva en base para tomar decisiones. Implica que la información debe cumplirse una serie de requisitos para satisfacer adecuadamente la necesidad que mantiene vigente su utilidad. Las tres vistas fundamentales que deben tener la información contable son utilidad, confiabilidad, oportunidad, objetividad, verificabilidad y provisionalidad. Utilidad. Como característica de la información contable, la utilidad es la cualidad de adecuarse al propósito de los usuarios y estos propósitos son diferentes en detalles para cada usuario, pero todos tienen en común un interés monetario en la entidad económica. Entre estos interesados se encuentran la administración de inversionistas y accionistas, trabajadores y proveedores, acreedores, autoridad gubernamental, entre otros. Dada la imposibilidad de preparar información que cumpla con las necesidades de cada usuario específico, se presenta información general, informe de los estados financieros, balance general, estado de resultados, estado de utilidades de retenidas y estados de flujos de efectivo. Confiabilidad. Es la característica de la información contable por la que el usuario acepta y utiliza para tomar decisiones basadas en ellas. Esta es una cualidad que refleja la relación entre los usuarios y la información contable. Oportunidad. Es el aspecto esencial que llegue a manos de los usuarios la información cuando éste puede usarse para tomar su decisión a tiempo para lograr sus fines. Aunque dicha información se obtenga cortando convencional la vida de la entidad económica y se representa cifras estimadas de eventos cuyos efectivos no se conocen totalmente. Objetividad. Implica que las reglas del sistema no han sido deliberadamente distorsionadas y que la información
representa la entidad de acuerdo con dicha regla. Verificabilidad es la característica del sistema que toda operación permite es revisada posteriormente, que se puede aplicar pruebas para comprobar la información producida y ya que son explícitas sus reglas de operación. Provisionalidad. Una invitación a la precisión de la información que la contabilidad no representa en hechos totalmente acabados, determinar juntos la necesidad de tomar decisiones obliga a hacer porque en la vida de la empresa para presentar los resultados de operación y la situación financiera y sus cambios, incluyendo eventos cuyos defectos no terminan en la fecha de los estados financieros. Muy bien, tenemos principios básicos de la contabilidad. En Guatemala, estos principios se aplican en todas las operaciones contables en concordancia con las normas internacionales de información financiera. Dichos principios son los siguientes. Entidad. La información contable incluida en estos estados financieros deben identificarse con un ente económico con estructura y operación propia. Este es independiente de sus accionistas, propietarios, los miembros en sus estados financieros. Solo deben incluirse los bienes y valores, derechos y obligaciones de dicho evento. Negocios en marcha. Supone que una entidad tendrá operaciones en forma continua, a menudo que existan clara evidencia de lo contrario. Unidad monetaria, puntos, las operaciones y eventos económicos se reflejan en la contabilidad, expresando la unidad monetaria del país en que esté establecida la entidad. La unidad monetaria en que se expresan los estados financieros deben revelarse. Conservatismo. En el registro de operaciones contables y en la preparación de los estados financieros deben observarse una entidad general hacia el inmediato reconocimiento de los eventos desfavorables, evitando la sobrevaluación de las unidades y los activos. Sustancia antes que forma. Las operaciones y eventos económicos deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con sus sustancias y realidad financiera y no solamente de acuerdo con su forma. Costo histórico original. Las operaciones y eventos económicos se deben contabilizar según las cantidades de efectivos que se desembolsen, su equivalente o la estimación razonable que de ellos se anhelan en el momento en el que se consideran realizados contablemente. Los estados financieros presentados bajo estos principios no tienen el propósito de mostrar los valores actuales de los activos ni los valores a los que se pueden realizar. Relación. La contabilidad considera realizable las operaciones y eventos económicos cuando se ha efectuado las transacciones con otra entidad. A este respecto, un derecho se adquiere una obligación
surge cuando se formaliza independientemente de cuando se liquide, salvo casos especiales que este principio requiere que los ingresos se registran al momento de ser devengados. Cuando ha habido transformación interna y que modifica la estructura de recursos de sus fuentes. Cuando ha ocurrido eventos económicos externos a la entidad o derivado de la operación de esta, cuyo efecto se puede cuantificar razonablemente en términos monetarios. Periodo contable. Para efectos de información sobre la situación financiera y los resultados de operación deben dividirse la vida de la entidad a convencional. De acuerdo a este principio, costos y gastos deben de identificarse con ingresos originarios. Revelación suficiente. La información contable presente en los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible todos los aspectos necesarios para que el usuario de dicho estado pueda interpretarse adecuadamente. Importancia relativa. En la contabilidad de transacciones y la preparación de estados financieros debe darse atención primordial a aquellos asuntos importantes susceptibles de ser cuantificable en términos monetarios. Consistencia u uniformidad. Los métodos, procedimientos y políticas contables deben aplicarse de manera uniforme dentro de un mismo periodo contable y a través de los periodos para asegurarse la comparabilidad de los datos. Los cambios en la aplicación de la práctica contable de un periodo a otro deberán divulgarse, así como los efectos de los cambios. Reserva legal. Artículo 36 y 37 del Código de Comercio, decreto número 2-70 del Congreso de la República. Artículo 36. Reserva legal. De las utilidades netas de cada ejercicio en toda sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar la reserva legal. En Guatemala, generalmente para formar las reservas legales, la ganancia antes del impuesto se le resta el impuesto sobre la renta y la diferencia se le aplica como mínimo el 5%. Artículo 37. La reserva legal podrá capitalizarse. La reserva legal no podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios sino hasta la liquidación de la sociedad. Sin embargo, podrá capitalizarse cuando esté en el 15% del capital al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicios de seguir capitalizando el 5% anual a que se refiere el artículo anterior. Como siguiente, fundamentos legales para operar la contabilidad. Artículo 368. Contabilidad y registros indispensables. Los comerciantes
están obligados a llevarse su contabilidad en forma organizada de acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente aceptables. Para ese efecto, deberán llevarse los siguientes libros y registros: inventarios, la primera entrada o diario, mayor o centralizador, de estados financieros. Además, podrá utilizarse los otros que estimen necesarios por exigencia contable o administración o en virtud de otras leyes especiales. También podrán llevar la contabilidad por procedimientos legales en hojas sueltas, fichas o por cualquier otro sistema, siempre que permiten su análisis y fiscalización. Los comerciantes que tengan un activo total que no exceda de 25,000 quetzales puede omitirse en su contabilidad los libros o registros enumerados anteriormente, a excepción de aquellos que los obligan la ley especial. Artículo 369. Idioma español y moneda nacional. Los libros y registros deben operarse en español y las cuentas en moneda nacional. Las sucursales y agencias de empresa cuyas sedes están en el extranjero pueden llevar un duplicado en el idioma que deseen como una columna que incluyen la conversación a moneda nacional perfilada al registro mercantil. Artículo 370. Sanciones. La infiltración a los dispuestos en el artículo anterior, los mismos que a lo determinados en el artículo 368 de este código, para incluir al empresario en una multa no menor de 100 quetzales y mayor de 1,000 en cada caso que el registro mercantil impondrá a sus anteriores, y deberá exigir el cumplimiento de este artículo o bien compeliar judicialmente a la traducción, versión o corrección, en su caso, costos del infractor. Artículo 371. Forma de operar. Los comerciantes operan su contabilidad por sí misma o por personas distintas designadas a expresar otra prácticamente el lugar donde su domicilio, la empresa o en donde tenga su domicilio fiscal del contribuyente, al menos que el registro mercantil autorice para llevar a cabo distintos dentro del país. Sin embargo, aquellos comerciantes individuales cuyo activo total exceda de 20,000 quetzales y toda sociedad mercantil están obligados a llevar su contabilidad por medio de contadores. Los libros exigidos por la ley tributaria deberán mantenerse en el domicilio fiscal del contribuyente o en la oficina del contador del contribuyente que esté debidamente registrado en la Dirección General de Rentas Internas. Actualmente, en Superintendencia de Administración Tributaria. Artículo 372. Autorización de libros o registros. Los libros de inventarios y de primera entrada o diario en mayor o centralizador
y el de estados financieros deberán ser autorizados por el registro mercantil. Artículo 373. Operación. Errores u omisiones. Los comerciantes deben llevar su contabilidad con veracidad y claridad en orden cronológico, sin espacios en blanco, interpolación, raspaduras ni tachaduras. Los libros no deberán presentarse señales de haber sido alterados, sustituyendo, arrancando folios o de cualquier otra manera. Los errores u omisiones en que se corrigen los libros o registros que se salvarán inmediatamente después de advertidos, explicando con claridad en qué consiste y expresando, complementando el concepto del cómo debería haberse escrito. Artículo 374. Balance general y estado de pérdidas y ganancias. El comerciante deberá establecer tanto al inicio sus operaciones como por lo menos una vez al año la situación financiera de su empresa a través del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, que deberán ser firmados por el comerciante y el contador. Artículo 375. Prohibición de llevar más de una contabilidad. Es prohibido llevar más de una contabilidad para la misma empresa. La infracción de esta prohibición es causa de que ninguno de la contabilidad aprueba sin perjuicios de las demás responsabilidades a que ellas. Artículo 376. Conversación de libros o registros. Los comerciantes, sus herederos, sucesores, conservarán los libros o registros del registro general de su empresa por tanto tiempo que se estadure esta liquidación de todos sus negocios y de independencias mercantiles. Artículo 377. Estados financieros. El libro Registros de Estados Financieros contendrá: 1. El balance general de aperturas y los horarios y extraordinarios que por cualquier circunstancia se practique. 2. Los estados de pérdidas y ganancias son los que hagan sus veces correspondientes al balance general de que se trate. 3. Cualquier otro estado que a juicio del comerciante sea necesario para mostrar su situación financiera. Artículo 378. Registros auxiliares. El comerciante podrá llevar los libros o registros auxiliares que estimen necesarios. Artículo 379. Exhibición de la situación financiera. El balance general debe expresarse con veracidad y en forma razonable de la situación financiera del comerciante y los resultados de su aparición hasta la fecha de que se trate. Artículo 380. Publicación de balances. Toda sociedad mercantil es la sociedad extranjeras autorizadas para operar en la República deberán publicar
sus balances generales en el diario oficial al cierre de las personas de cada ejercicio contable y llenando para el efecto los requisitos que establecen otras leyes. Artículo 381. Comprobación de operaciones. Toda operación contable deberá estar debidamente comprobado con documentos terminados, asientes que llenen los requisitos legales y solo si se admiten a la falta de comprobación en las partidas relativas a menor ajuste, traslados de saldos, pasos de un libro a otro certificado. Esto ha sido todo de esta exposición. Espero que hayan entendido sobre los temas y nos vemos en la siguiente exposición. Gracias.